Durante la realización de la actividad planteada pude darme cuenta cómo funcionaba en todo el sentido de la palabra la teoría planteada por Goldstein acerca de la autorregulación organísmica. El proceso consistía en vendarnos los ojos por un plazo de 2 horas. Yo quise realizar la actividad dentro de mi casa, considerando que es un espacio que conozco. Sin embargo, esto no hizo de que la actividad fuera un poco más sencilla de llevar. Durante este proceso pude darme cuenta cómo, sin haberle dado una orden directa a mi cuerpo, otros sentidos se activaban para poder darme una estabilidad necesaria para continuar con mi diario vivir. Es decir, mientras yo me encontraba con los ojos vendados, podía ver entonces cómo o podía percibir cómo el sentido del oído y el sentido del tacto se activaban de una forma impresionante para poder entonces ayudarme a conocer el espacio en el que estaba o a detectar, por ejemplo, a través del oído la cercanía o la lejanía de los objetos. Así, entonces pude literal confirmar en carne propia cómo Goldstein planteaba esa autosanación a través del mismo organismo sin ningún tipo de intervención. Es decir, a mi cuerpo en ningún momento se le ordenó de que debía de activar otros sentidos para suplir el de la vista, sino que al ver la carencia o pues en este caso la ausencia de la vista, simplemente ellos se activaron para poder entonces colaborarme a tener una estabilidad en el ambiente en el que yo me estaba moviendo en ese instante. Ahí entonces pude darme cuenta de forma orgánica cómo el cuerpo se encarga él mismo de poderse autosanar. Hoy tuve una experiencia humana extraordinaria. Me vendé mis ojos durante 2 horas, aún teniendo mi visión completamente clara. Lo relaciono en la terapia de Gestalt con las 3 zonas del darse cuenta. En un primer momento, con el darse cuenta del mundo exterior, cuando me di cuenta que a pesar de que no podía ver, podía hacer otras cosas, como por ejemplo, escuchar los sonidos de la naturaleza, el ladrido de mi perro. Percibí los olores de los alimentos, degusté los deliciosos sabores y además exploré las diferentes texturas. Continúo con el darse cuenta del mundo interior, donde a través de esa experiencia me angustié por no poder ver. Mi respiración se agitó, intenté quitarme la venda muchas veces, pero me decía a mí misma que aprovechara y viviera la experiencia con responsabilidad, pues dejaría gran enseñanza para mi vida. Para finalizar, el darse cuenta de la fantasía, donde lo relacioné cuando imaginaba cómo vería el mundo sin la venda y planificaba qué iba a hacer. Hola, mi nombre es Jacqueline Londoño. Les voy a contar la experiencia vivencial con los ojos vendados. Al realizar la actividad de vendarme los ojos por 2 horas, me permitió acercarme un poco más a la forma de vida de muchas personas que no tienen esta capacidad visual. Por otro lado, el estar en la oscuridad me produjo un poco de miedo y ansiedad. Recordé que cuando era niña solía despertar en la noche y al no ver nada me sentía en un vacío, sola y desesperada. Además, recordé a mi abuela y me preguntaba una y otra vez, ¿cómo pudo vivir tantos años en estas circunstancias? Allí fue donde pude identificar y darme cuenta que el organismo posee necesidades que tienen que ser satisfechas para vivir y lograr mantener el equilibrio, haciendo referencia a la autorregulación organísmica, que es lo que nos permite interactuar y contactarnos con el ambiente. Por ello, decidí dejar mis miedos y me atreví a caminar, aún así con los ojos vendados, y percibir el aroma del café, sentir cómo el viento rozaba mi cara y disfrutar de mis alimentos. En términos generales, a lo que siento, percibo, pienso con mis sentidos. Puedo satisfacer otras necesidades. A su vez, el contacto entre el organismo y el ambiente que están interrelacionados. Posteriormente, habían momentos en que necesitaba ser guiada porque sentía temor al chocar o hasta de pronto caerme. Con esta experiencia pude darme cuenta que uno de los grandes problemas de la sociedad es el miedo a lo diferente.
cuando lo diferente muchas veces solo requiere de aceptación y un poco de esfuerzo para ser entendido y darnos cuenta de que no es tan malo. Finalmente, la capacidad que tiene el organismo de obrar sobre sí, mirarse hacia adentro, tomar conciencia para intentar autosanarse. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carolina Cuesta. Realizando la actividad de vendarme los ojos por 2 horas, me di cuenta que el sentido del olfato y de la escucha se activan muchísimo más fuerte. A medida que caminaba podía percibir mejor los sonidos y a pesar que me encontraba en mi casa, un lugar seguro, sentía miedo de tropezarme con una pared o de aporrearme el dedo pequeño del pie con algún objeto. Por un instante me senté en el sofá a escuchar a mi gata maullar y a conversar con mi pareja. Luego empecé a tocar cada parte de mi cuerpo y a interiorizar qué sentía, cómo estaban mis pensamientos, mi corazón a mil, mi cabeza llena de expectativas, pero que tenía cada una parte de mis extremidades. Luego empecé a respirar y a concentrarme, a mirar hacia adentro, darme un espacio para mí en silencio, sin tanto ruido de cuenta de la loca de la casa, la cabeza. Luego fui a tomar agua, logré hacerlo sin ver, identificar dónde estaban los vasos, el botellón de agua. Me preguntaba cuántas personas al día de hoy sin poder ver y son tan dignos de admirar. Fue un ejercicio que me llevó a la gratitud, de contar con todos mis sentidos y de estar presente aquí y ahora, de mí y de mi sentir. Pude vivenciar la teoría del organismo como un todo, dado que la terapia Gestalt, a través de diferentes técnicas como la respiración, nos enseña el camino para el contacto conmigo misma y para colocarme en el presente. También nos favorecen el contacto yo, tú, ellos, como una forma de comunicarnos, de recibir estímulos corporales, de conectar con las sensaciones y emociones. Estoy totalmente de acuerdo con Peirce al decir que no somos una suma de partes, sino una coordinación muy sutil de todos estos pedacitos diferentes que constituyen un organismo. Gracias. Hola, mi nombre es Andrea y vengo a contar lo que fue mi experiencia vivencial. La actividad que nosotros definimos era vendarnos los ojos durante 2 horas y hacer pues todo tipo de actividades cotidianas. En lo personal fue una experiencia difícil, retadora en todos los sentidos. De hecho me di cuenta que ese sentido para mí es el más importante porque sentí impotencia, sentí miedo y a eso le sumo que no tengo ni olfato ni gusto debido a que me contagié de COVID, entonces eso me limitó mucho más, me hizo más complicadas las cosas porque yo cociné con los ojos vendados. Cuando hablan de la teoría de darse cuenta, también la podemos definir como estar alerta y lo sentí mucho, estuve súper alerta todo el tiempo, me voy a cortar, me voy a golpear, entonces estuve todo el tiempo prevenida y eso como que me tensionó demasiado. Fue una experiencia muy retadora, como lo dije anteriormente, y cuando hablamos de la autorregulación organísmica y que eso es versus la externa, pienso que uno darse cuenta de eso es complicado porque al tener los ojos vendados estuve como en mi mundo y no me centraba mucho como lo que había a mi alrededor, estaba como en mí, o sea, preguntándome me voy a golpear o me voy a cortar, entonces fue algo más conmigo que con el